Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.74 del libro Física Universitaria de Sir Szymanski, la edición 13. Este problema dice lo siguiente. En un vuelo de entrenamiento, un piloto estudiante vuela de Lincoln, Nebraska, a Clarinda, Iowa, luego a St. Joseph, Missouri y después a Manhattan, Kansas, como se muestra en esta figura. Las direcciones se muestran en relación con el norte. 0 grados es norte, 90 grados es este, 180 grados es sur y 270 grados es oeste. Usa el método de componentes para calcular la distancia que debe volar para regresar a Lincoln desde Manhattan. Bueno, para eso, primero quiero mencionar a qué se refiere que se mide al respecto del norte las direcciones. Por ejemplo, aquí tenemos las direcciones que nos presentan, ¿no? El norte apunta hacia arriba, por decir, ¿sí? Entonces, si este es el norte, si este vector es el norte, pues estos 85 grados que nos presentan aquí es a partir del norte hasta el vector que nos dan hay 85 grados. Lo mismo para este otro vector de acá, podría ser, si este es el norte, mire que nos dice que este vector de aquí tiene 167 grados. Entonces a partir del norte se mide 167 grados. ¿Listo? A eso se refiere. Eso. Ahora, nos dice que qué distancia debe volar para desde Manhattan regresar a Lincoln. Pues para eso yo dibujo un vector, porque estos son desplazamientos, ¿no? O sea, cada vector de estos representa un desplazamiento. ¿Qué es un desplazamiento? Es un vector que nos indica qué tanto se mueve, como en este caso que nos dice 147 kilómetros, el qué tanto se mueve y hacia dónde se mueve, en la dirección, en qué dirección se mueve. ¿Sí? El ángulo nos dice en qué dirección se está moviendo. ¿Sí? Entonces este primer desplazamiento podríamos llamarlo desplazamiento A este segundo de acá podría ser desplazamiento B, y a este tercer desplazamiento de acá, desplazamiento C. ¿Listo? Ahora nos piden encontrar qué desplazamiento se necesita para que desde Manhattan regrese a Lincoln. Entonces, este último desplazamiento sí es el que yo voy a dibujar para poder encontrarlo. Es mi incógnita. ¿Listo? Pero en la primera pregunta nos dice la distancia. O sea, de un vector la distancia quiere decir la magnitud de ese vector. ¿Sí? ¿Cuánto mide este vector? Como en este caso, en el caso del vector A, del desplazamiento A, mire que la distancia recorrida en este desplazamiento es de 147 kilómetros. El que tanto recorrió, o sea, la medida de este vector es de 147 kilómetros. Lo mismo para el desplazamiento B, la magnitud de ese vector es 106 kilómetros, o sea que la distancia que recorrió desde Clarinda hasta San Joseph es de 106 kilómetros. A eso se refiere. Eso es lo que nos están preguntando. Eh, ¿Cuánto mide el vector de acá? ¿Sí? Como en orden, miren que llevo A, B, C. Este vector lo voy a llamar D. Es un vector desconocido para nosotros. D. ¿Listo? Ahora quiero que miren que aquí se está aplicando la suma vectorial por el método gráfico. ¿Sí? Porque los vectores que estoy sumando se colocan de tal forma que la cola del siguiente vector va en la punta del anterior. Esta es la cola que va en la punta del anterior. Miren, si al sumarle el vector C a estos otros dos vectores, pues se coloca la cola del vector C en la punta del vector anterior, que sería el B. ¿Listo? Voy a borrar un momentico este para explicar cómo se calcula la resultante de, de un vector cuando se suma por el método gráfico. La resultante, o sea, si tuviera solo estos tres vectores, si solo existieran estos tres vectores, el vector resultante o el desplazamiento total en este caso sería un vector que va desde la cola del primero hasta la punta del último. Este vector azul me representaría el resultante, ¿sí? Pero como yo no quiero sumar solo tres desplazamientos, sino cuatro, porque me están diciendo cuánto debo desplazarme y en qué dirección para llegar a Lincoln de nuevo. O sea que debo sumar otro desplazamiento, que en este caso es este, el desplazamiento D. ¿Sí? ¿Y cuánto sería la suma de estos cuatro desplazamientos? Sería un vector cero o sería cero, si se dan cuenta, porque si dibujo un vector que va desde la cola del primero hasta la punta del último, pues se dan cuenta que termina en el mismo lugar donde empieza. Por lo tanto, el vector resultante, si lo llamo ED, el vector resultante es un vector cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un vector cero? Pues que tiene una componente 0 en X y 0 en Y. ¿Sí? Y que su magnitud es nula también, o sea que no se ha movido nada en total. Mire, ¿a qué me refiero en total? Pues que yo sé que hago desplazamientos individuales, sí, me muevo tanto, tanto aquí, tanto acá, pero en total, o sea, en total si sumo todos estos desplazamientos me doy cuenta que al final no me moví nada,
porque inicié en Lincoln y terminé en Lincoln, ¿sí? O sea que en total no me he movido nada. Eso quiere decir el desplazamiento total es cero. Los individuales no son cero, pero el total sí, ¿sí? Al sumar todo da cero. A eso se refiere. Ahora voy a aplicar, pues, para poder encontrar las características de este vector D, o en particular lo que me preguntan primero, la distancia, que quiere decir la magnitud de este vector D, pues debo aplicar la suma de vectores por componentes. Para eso voy a dibujar un plano cartesiano, perdón, un plano cartesiano podría ser de esta forma. Eh, eso. Y le vamos a colocar nombres a estos ejes. Pues el vertical por lo general siempre es el eje Y, esto es el X. Recuerden, la convención de signos que se usan es que en el eje X a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. En el eje Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Eso es lo que vamos a usar para calcular las componentes. Para seguir la notación de acá, las direcciones que tenemos, pues se dan cuenta que este sería norte, este sería este sería el oeste y para acá abajo tenemos el sur. ¿Listo? Eso. Vamos a calcular las componentes del vector A para ir como en orden. Entonces mire que del vector A sabemos que la magnitud de este vector A es igual a 147 kilómetros. Aquí está. 147 kilómetros. Y la dirección, bueno, esa dirección luego la escribo porque necesito dibujar el vector primero. Mire que nos están diciendo que la dirección es 85 grados respecto del norte. Pero ¿dónde queda 85 grados a partir del norte? ¿Será que queda acá o antes? Pues si se dan cuenta, en el problema nos dicen que desde el norte hasta el este, o sea, hasta aquí, hay 90 grados. Por lo tanto, 85 pues debe ser un poquito antes de 90, ¿no? Entonces el vector A debe estar más o menos por aquí, ¿sí? No es exacto, es un aproximado, pero debe estar por ahí. ¿Listo? Entonces mire que el problema nos dice que este ángulo, desde el norte hasta este vector A, mide un ángulo de 85 grados. Y yo lo voy a llamar teta, ¿sí? Pero ya sabemos que ese teta en sí vale 85 grados. ¿Listo? Este pedacito vale 85 grados. Eso, 85 grados. Eso, entonces yo aquí ya tengo, este es el vector A. Ahora voy a dibujar las componentes. Mire que la componente del vector, bueno, aquí se me olvidó algo. Vector A, con una flechita encima para que se sepa que es vector. Eso. Ahora voy a dibujar las componentes. Mire que la componente en X del vector A es esta. Aquí voy a dibujar un poquito más pequeño este porque me va a estorbar para algo. Teta, eso. Mire que está la componente en X de ese vector A. Y la componente en Y del vector A sería esta. ¿Sí? Ambas son positivas porque la X está apuntando a la derecha y la Y está apuntando hacia arriba. Ambas van a ser positivas. Ahora formo un triángulo rectángulo para poder trabajar esto. Mire que para formar el triángulo rectángulo solo traslado una componente de tal forma que se mide ese triángulo rectángulo. Bueno, ahí está más o menos parecido, está un poquito descuadrado los vectores, pero no importa, solo es para darnos una idea. Listo, entonces esta componente horizontal es la componente en X del vector A, esta vertical es la componente en Y del vector A, y la magnitud o el tamaño del vector A lo vamos a simbolizar así, con la letra A, pero sin la flechita arriba. ¿Listo? Ahora para poder encontrar estas componentes, pues aplicamos senos y cosenos. Por definición, ¿no? Porque estos son triángulos rectángulo y se trabaja la trigonometría para ese tipo de triángulos. Se sabe que en ese tipo de triángulos el seno del ángulo θ en este caso es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Los catetos son estos dos que forman las componentes y la hipotenusa es la magnitud del vector A. ¿Quién es el cateto opuesto respecto del ángulo θ? Es el que está al frente del ángulo θ, en este caso sería AX. Tenemos aquí que esto es AX. Y la hipotenusa, en este caso es la magnitud del vector A, le colocamos A. Lo que queremos es encontrar las componentes, por lo tanto despejamos a X. Para despejar a X, pues miramos que está acompañada de A
que está dividiendo. Entonces la quiero quitar esta A, pasándola al otro lado del igual a multiplicar. ¿Sí? Cuando está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. AX es igual a A por el seno del ángulo θ. Sustituimos valores porque estos ya son valores conocidos y podemos encontrar la componente. Entonces sería 147, que es la magnitud del vector A, 147 kilómetros, multiplicado por el seno del ángulo θ, que es 85 grados. ¿Listo? Miren, aquí está. Voy a sacar los resultados con tres cifras significativas, pero al final tengo que perdón, no, voy a sacar los resultados con tres decimales, ¿sí? Pero decimales es diferente a cifras significativas. Aquí tengo tres cifras significativas con ningún decimal, ¿sí? A eso me refiero. Ahora les explico, ahora que tenga el resultado, sería 147 por el seno de 85. Esto nos da 146, la componente en x va a ser igual a 146, podría escribirlo con tres decimales, sería 441 aproximándolo, en kilómetros. Miren, son tres decimales aquí, pero cifras significativas son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo tres cifras significativas. Cuando obtenga la magnitud del vector d, que es el que estoy buscando, debo redondearla a tres cifras significativas porque es con la precisión que se están midiendo las distancias. ¿Listo? Ahora, miren que este es positivo, el signo es importante, tengo que analizarlo siempre. Al final que obtenga cada número, debo analizar el signo de la componente. Como la componente en x está apuntando a la derecha, será positivo, así que lo voy a dejar ahí. ¿Listo? Ahora aplicamos el coseno. Coseno del ángulo θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente respecto del ángulo θ pues es el que está al ladito del ángulo, en este caso es la componente en y. ¿Listo? Componente en y. Sería AY. Dividido entre la hipotenusa, que es A. Se despeja AY, que es la componente que queremos encontrar, de la misma forma que hicimos antes, y nos queda que esto es A por el coseno. AY es igual a A por el coseno del ángulo θ. Sustituyendo valores, tenemos que esto es igual a 147 kilómetros multiplicado por el coseno de 85 grados, y esto nos resulta 147 por coseno de 85, nos resulta 12 con tres cifras, con tres decimales, perdón, esto es igual a 12,812, sí, con tres decimales. Mire que la componente en y también es positiva, entonces tengo que dejarla positiva ahí, y eso está medido en kilómetros. Ya tenemos lo del vector A. Podemos borrar esto para que no nos estorbe y hacer lo mismo para el vector B. ¿Listo? Eso. Vamos a dibujar el vector B. Esta parte también quitémosla. Listo. El vector B tiene 167 grados en la dirección. Se sabe, para más o menos saber dónde está, que respecto del norte hasta el sur, o sea, todo este pedazo mide 180 grados. 167 pues debe estar entre 90, porque hasta aquí hay 90 y acá hay 97, 180, perdón. Entonces 167 pues debe estar cerca de 180, por aquí, algo así. ¿Listo? Ahora vamos a dibujarlo un poquito mejor. Ya se sabe más o menos dónde está. Entonces ese vector debe ser por aquí más o menos. ¿Listo? Algo así. Sabemos que todo este ángulo de aquí, el problema nos dice que desde el norte hasta donde está el vector, mide 167 grados. Yo voy a llamar a este ángulo θ. ¿Listo? Θ es igual a 167 grados. Pero miren que respecto a este ángulo no puedo dibujar un triángulo rectángulo sencillo, pues no, o no se puede, mejor dicho, porque si tengo las componentes aquí, esta sería la componente en x, y esta de acá sería la componente en y. Mire que no hay forma de trasladar una componente de tal forma que de manera que se dibuje un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque nos incluye todo ese ángulo. Para solucionar ese problema, pues podemos encontrar cuánto vale este pedacito de ángulo de aquí. O sea, hay dos formas de solucionarlo.
encontrando cuánto vale este pedacito de ángulo de aquí, porque ahí ya podría formar un triángulo rectángulo, o encontrando cuánto vale este pedacito de acá. ¿Listo? Yo voy a encontrar este pedacito de aquí, porque me parece más sencillo, y lo voy a hacer de la siguiente manera. Miren que yo conozco cuánto vale este teta hasta acá. A este no sé cuánto vale, lo voy a llamar alfa, por colocarle un nombre, pero sé que todo el total, o sea, desde aquí hasta acá, hay 180. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo armar una ecuación de esta forma. 180 grados es igual a teta más alfa. Teta más alfa. Quiero encontrar alfa, pues si se dan cuenta está acompañada de un teta que está sumando y está positivo, entonces pasa al otro lado con signo contrario. Sería entonces que nos queda alfa igual a 180 grados. Este pasó al otro lado con signo contrario, nos quedaría menos teta. ¿Listo? Pero teta ya sabemos cuánto vale, vale 167. Entonces podemos reemplazarlo, 167 grados, y obtener ya que en la calculadora o a mano pueden hacer esta resta, les dará que alfa es igual a 13 grados. Listo, ya sabemos cuánto vale este alfa, así que ya puedo quitar esta línea de acá, puedo quitar este ángulo teta, porque ya conozco esto de aquí. Y ya puedo formarme el triángulo rectángulo con las componentes. Entonces miren que la componente en y de este vector será esta, hasta por aquí, y la componente en x de este vector será esta. ¿Sí? Para formar el triángulo rectángulo de manera que se incluya este ángulo alfa, debo trasladar la componente en x para formar este triángulo rectángulo ahí. Y ya formado el triángulo, ya prosigo a colocar nombres, que se me olvidó hacerlo al principio. Entonces el vector b tiene una magnitud b, que la voy a llamar así. Esta es la componente en x, del vector b es la componente en x, y la componente en y del vector b. Mire que por ver la gráfica, de mirar la gráfica ya puedo decir que la componente en x es positiva porque está apuntando a la derecha, y la componente en y es negativa porque está apuntando hacia abajo. ¿Listo? Ahora encuentro esas componentes aplicando senos y cosenos de nuevo. Entonces mire que el, el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, siempre es así, ¿no? Seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora tenemos que ver quién es el cateto opuesto. El cateto opuesto del ángulo alfa pues es la componente en x del vector b, por lo tanto aquí coloco bx, y la hipotenusa sigue siendo, o pues como antes, mejor dicho, es la magnitud del vector, en este caso la magnitud del vector b, magnitud de b. Entonces bx es igual a b por el seno de alfa, ¿sí? Despejando, este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Ahora sustituimos valores. La magnitud del vector b es dan aquí, es 106 kilómetros. 106 kilómetros por el seno de alfa, que el ángulo alfa pues lo acabamos de encontrar, que vale 13 grados. Sí, 13 grados. 13 grados. Sacamos ya estos valores en la calculadora. 106 por seno de 13. 106 por el seno de 13. Nos queda 23. Bx es igual a 23,845 kilómetros. Analizamos el signo de esta componente, miramos que está apuntando a la derecha, por lo tanto va a ser positivo, va a quedar ahí, no le voy a hacer nada. Vamos a hacer ahora el coseno del ángulo alfa. Coseno de alfa será igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno siempre va con el cateto adyacente. El cateto adyacente al ángulo alfa es la componente en y. Entonces tenemos aquí que esto es igual, aquí como componente en y del vector b, y la hipotenusa sigue siendo la magnitud del vector b. Despejamos la componente en y nos queda que es igual a b por el coseno de alfa. Sustituimos valores, 106 kilómetros, por el coseno de 13 grados, y esto ya lo hacemos en la calculadora y obtenemos que la componente en y de ese vector es igual a 106 por coseno de 13, da 103,283 kilómetros. ¿Listo?
Mire que aquí tengo que analizar el signo de nuevo. Mire que la componente en y de este vector apunta hacia abajo, por lo tanto será negativa. Mire que este signo no me sale de la calculadora, sino que yo lo analizo a partir de la gráfica, ¿no? Miro que está apuntando hacia abajo, esa es la dirección negativa del eje y, por lo tanto esto tiene que ir con un menos aquí. Mire que el signo lo agrego yo al final a partir de ver la gráfica, de ver cómo, hacia dónde apuntan las componentes. ¿Listo? Ya obtenida la componente en y del vector b, ya nos toca seguir es con el vector c. Podemos borrar esta parte, esta parte, esta parte. Esta. Eso también borremos. Ahora vamos por el vector c. Si se fijan, el vector c tiene un ángulo de 235 grados. ¿Sí? O sea, sabemos que, bueno, tiene 235 grados. Sabemos que desde el norte hasta aquí hay 180 y hasta acá hay 270. Por lo tanto, 235 debe estar por aquí en algún lado de este cuadrante. Voy a dibujarlo aquí más o menos, algo así. Ahí estará bien. Sabemos que vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos antes, porque conocemos todo este ángulo, que lo voy a llamar teta. En este caso, pues, en este caso voy a cambiar el valor, porque teta ya no vale ese número, sino que vale 235 grados. 235 grados. ¿Listo? Eso. A este pedacito lo voy a llamar alfa. Entonces mire que teta más alfa, ¿cuánto va a dar? No va a dar 180, porque 180 era hasta aquí nada más. Tiene que dar todo lo que mida este pedazo. Y todo ese pedazo pues vale 270. ¿Sí? Inclusive aquí en el problema lo dice. Desde el norte hasta el hasta el oeste hay 270 grados. Ahí lo están dando. ¿Sí? De pronto. Si no se sabían ese número, pues hasta acá hay 270. Ahí lo están diciendo. ¿Listo? Entonces aquí ya no tiene que ser 180, sino que 270 grados es igual, o sea, todo esto es igual a teta más alfa. ¿Sí? Despejamos alfa, como hicimos antes, o sea, teta está sumando, pasa al otro lado con el signo opuesto. Nos quedaría que en este caso, bueno, hagámoslo todo de nuevo, ¿no? Perdón. Entonces despejamos a alfa, nos queda que alfa es igual a 270 grados menos teta. Sí, pero teta vale 235. Así que colocamos aquí 235 grados. ¿Listo? Al hacer la resta, 270 menos 235 nos da 35 grados. O sea que ya sabemos cuánto vale alfa. Ya puedo quitar esta línea y puedo quitar este teta. Y obtenemos el ángulo alfa nada más. Eso. Ya conociendo el ángulo alfa ya puedo formar un triángulo, que es lo que yo busco siempre para poder encontrar las componentes. Ahora, las componentes del vector C será esta, la componente en Y, hasta aquí. Y esta de acá, la componente en X del vector C. Si se fijan, ambas componentes son negativas. ¿Sí? Tanto la X como la Y serán negativas. Formo mi triángulo rectángulo de esta forma. Y obtengo aquí que esta es la componente en X del vector C. Esta es la componente en Y del vector C. Este será nuestro vector C. Y la magnitud de ese vector pues la vamos a llamar C nada más. ¿Listo? Ahora aplicamos pues senos y cosenos de nuevo a este triángulo. Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo alfa? La componente en Y del vector C. La componente en Y del vector C. Entonces aquí yo obtengo CY. Y la hipotenusa pues es la magnitud de ese vector, que es C. Despejamos CY y obtenemos que es igual a C por el seno de alfa. Eso. Pero C, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la magnitud de C? Aquí lo dan. Miren, 166 kilómetros. Entonces acá tengo 166 kilómetros multiplicado por el seno de alfa, que es, ¿cuánto vale alfa? 35 grados. Miren, aquí está. 35 grados. 35 grados eso. Esto lo hacemos en la calculadora de nuevo. 166 por el seno de 35 y esto es igual a 95
Esto es igual a 95, bueno, CY es igual a 95,214, perdón, 214, ¿sí? Kilómetros. Y esta será negativa, pues porque la componente en Y del vector C está apuntando hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Hacemos lo mismo con el coseno. Coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente respecto del ángulo alfa? Es la componente en X. Y la hipotenusa sigue siendo la magnitud del vector C. Sustituimos pues aquí para que tenga sentido. Esto es Cx, esto es C, despejamos Cx y obtenemos que es C por el coseno de alfa. Sustituimos valores y nos queda que esto es igual a 166 kilómetros por el coseno de 35 grados. ¿Sí está bien? Sí. 166 por el coseno de 35. Esto resulta ser Cx es igual a 135,979 kilómetros. Y será negativa la componente en X del vector C. Si se fijan, esa componente está apuntando a la izquierda, por eso será negativa. La componente en Y es negativa porque apunta hacia abajo, ¿sí? Recordando. Entonces ambas componentes del vector C son negativas. Ya teniendo en cuenta que, o sea, ya encontrando todas las componentes de los vectores conocidos, pues mire que este último vector no lo conozco, no conozco nada, ¿no? Entonces no puedo obtener valores numéricos de ese vector D. Pero yo ese vector D lo puedo escribir como se escriben todos los vectores, ¿no? En forma de coordenadas. O sea que el vector D lo puedo escribir como una componente en X y una componente en Y. Sí, no conozco ninguna de esas componentes, pero puedo escribir de esa forma. El vector A también lo puedo escribir así, pero sabemos que ya conocemos esas componentes, ¿no? O sea, AX, AY. Miran, pero estos valores ya los conocemos, solo los estoy escribiendo así en general. El vector B también podemos escribirlo de esa forma. B será igual, perdón, aquí un igual, a bx, by, y el vector D, abc, perdón, el vector C es igual a cx, cy. Estoy escribiendo los vectores en forma de parejas ordenadas o de coordenadas, ¿sí? Sí, de parejas de componentes. Eso. Aquí ya tenemos los cuatro vectores escritos en sus componentes. Lo único que desconocemos aquí son las componentes del vector D. Las otras componentes sí las conocemos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Tenemos que regresarnos a la gráfica y ver que al sumar los cuatro vectores A, B, C y D, ¿qué es lo que nos resulta? Nos resulta un vector cero, ¿sí? Porque regresamos al mismo punto, ¿sí? La magnitud de este vector que resulta de sumar estos cuatro desplazamientos es cero, y por eso vamos a obtener cero al sumar los cuatro vectores. Eso es lo que voy a escribir acá. Entonces, por ejemplo, si escribo el vector A más el vector B más el vector C más el vector desconocido D, pues la resultante de eso, de sumar todos esos desplazamientos, tiene que ser el vector 0, ¿sí? Al escribirlo en forma de coordenadas, pues nos queda de esta forma: ax, ay, más bx, by, más cx, cy, más dx, dy, ¿sí? Y esto debe ser igual al vector 0, que es 0,0. ¿Listo? ¿Cómo se suman vectores de esta forma cuando están en forma de coordenadas? Pues se suman sus componentes correspondientes. O sea, se suman todas las x y eso nos va a resultar la componente en x del vector que resulta de sumar todo esto, ¿sí? O sea, al sumar todos estos cuatro vectores nos resulta un solo vector, mejor dicho, quiero que entiendan. Al sumar estos cuatro vectores va a resultar un vector cuya componente en x va a ser de esta forma: ax más bx más cx más dx. Esta es la componente en x del vector que resulta de sumar todo esto. Y la componente en y pues va a tener la misma forma, pero con sus componentes correspondientes: ay más by más cy más dy. Este vector tiene que ser igual a este otro vector de acá, 0,0.
¿Listo? Para sumar vectores en forma de componentes, pues se suman las componentes en X de todos los vectores y las componentes en Y de todos los vectores, como se muestra aquí. ¿Listo? Miren que aquí tengo un vector. Un vector que tiene esta componente en X y esta componente en Y. Y ese me está diciendo que ese vector tiene que ser igual a 0,0. Para que dos vectores sean iguales, se tiene que cumplir que sus componentes correspondientes sean iguales. O sea que la componente en X de este vector sea igual a la componente en X de este otro vector. Y lo mismo con sus componentes en Y. ¿Sí? Esta componente en Y debe ser igual a esta componente en Y. ¿Sí? De ahí voy a sacar las ecuaciones que necesito. Entonces, primero hagamos para la componente en X. Mire que para que esta igualdad se cumpla, se debe satisfacer que AX más BX más CX más DX, o sea, esta primera componente, debe ser igual a la primera componente de acá, o sea que debe ser igual a 0. ¿Listo? De aquí puedo ya hacer, hacer operaciones porque ya conozco estos tres valores de acá, los conozco. Vamos a sustituirlos. Entonces, por ejemplo, AX, ¿cuánto vale AX? Vamos a buscarla. AX vale 146.441 kilómetros. Entonces yo aquí tengo AX que es 146,441 kilómetros más, ¿está bien? ¿Sí? BX vale 23.845 kilómetros. 23,843 kilómetros. Más CX, perdón, 845 kilómetros es BX. 845. ¿Listo? Hay que tener cuidado con esos números. 845, eso. CX, miren que es negativa y tiene 135.979. Más CX que vale menos 135.979 kilómetros. Más la componente en X del vector D, que esa no la conocemos, así que va a quedar como una incógnita ahí. Esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Aquí, ¿qué debemos hacer? Debemos quitar paréntesis operando los signos. Miren en este primer paréntesis de acá, acá afuera no hay nada y aquí al lado del número tampoco hay nada. Cuando no se mira ningún signo, se asume que hay un más. Y cuando no miran nada, ustedes dicen, ah, como no hay nada, ahí hay un más. Entonces dicen más por más, ¿cuánto da? Más por más, da más. O sea que puedo quitar estos paréntesis y dejar ese número positivo, ¿sí? Como es el primer número, pues no se le coloca nada. Se le podría colocar un más, pero se mira feo, ¿sí? Por eso a los primeros números se los deja sin nada cuando son positivos. Si fuese negativo, sí debería ir un menos, perdón. Si fuese negativo, debería ir menos ahí porque no hay ninguna convención que diga que cuando no hay nada se asume que hay un menos. Eso solo funciona para el más. ¿Sí? Aquí como no hay nada, ya se asume que es positivo. Acá hacemos lo mismo, miren, más por más da más. Entonces podemos quitar estos paréntesis y dejar el más ahí. ¿Sí? Aquí sí debe ir el más porque me está indicando una operación, me está diciendo más. Si yo no coloco nada ahí, eh, no tengo forma de saber. Y se mira feo, eso no se sabe que que esto está relacionado. No se sabe que están relacionados. Aquí parece que fuera el primer número de otra ecuación. ¿Sí? Cuando ya tengo signos en medio de ecuaciones, ya debo colocar el positivo. Aquí nos dio un positivo, así que va a ir el más. Más por menos da menos. Entonces ya puedo quitar paréntesis y dejar un menos ahí. ¿Listo? Y bueno, esta D ya queda normal ahí, no pasa nada. Ahora hacemos esta operación en la calculadora. ¿Sí? 146.441 más 23.845 menos 135.979. Esto nos queda 34,307 kilómetros más la componente en X del vector D. Y esto debe ser igual a 0. Mi objetivo es despejar la componente en X, ¿no? Entonces miro que esto está sumando y es positivo, pasa al otro lado del igual con el signo opuesto. De X debe ser igual entonces a menos 34,307 kilómetros. ¿Sí? Pasa con signo opuesto. Acá estaba positivo, acá pasa al otro lado negativo. Ya tenemos la componente en X.
La voy a subrayar por aquí. Ahora vamos a encontrar la componente en y, sacando otra ecuación, pues igualando la componente en y de este vector con la componente en y del otro vector, ¿sí? Entonces la otra sería, acá la podemos escribir, AY más BY más CY más DY es igual a 0. Vamos a buscar los valores de cada componente. AY vale 12.812 kilómetros. Entonces aquí yo tengo 12,812 kilómetros más BY, si está bien ese número, déjenme rectificar, 147 por coseno de 85, 12.812, sí, 12.812. Ahora la componente en y del vector b, esta es menos 103.283. Entonces aquí debo colocarle menos 103,283 kilómetros. ¿Listo? Si está bien, sí, 283 kilómetros. Más la componente en y del vector c, debe estar por aquí, menos 135.979. Ah, perdón, no. La componente en y es menos 95.214. ¿Sí? Me estaba confundiendo. Menos 95.214. Entonces yo aquí escribo menos 95,214 kilómetros. Si está bien. O mire mal. Sí, 214 menos 95. Sí. Eso. Más la componente en y del vector d, que esta es una incógnita. Hacemos lo mismo, multiplicamos signos, más por más, resulta un más. Aquí miren, tenía este paréntesis, más por más, resulta un más, así que esto se va y queda positivo ese número. Más por menos es menos, quito paréntesis y dejo el menos. Más por menos sigue dando menos, quito paréntesis y dejo el menos. Y ya, esto de acá ya no puedo hacer nada. Eso, hacemos esto en la calculadora. 12.812 menos 103.283 menos 95.214. Esto es igual a menos 185,685 kilómetros más la componente que no he sumado de y igual a 0. Como quiero despejar esa componente en y, pues pasamos esto que está negativo y está sumando, pues pasa al otro lado con el signo opuesto. Nos quedaría, como estaba menos, queda positivo, 185,685 kilómetros. ¿Listo? Y esta es la componente en y. Eso, ya tenemos las dos componentes del vector d. Ahora ya podemos encontrar la magnitud del vector, que es lo que nos piden, ¿cierto? Nos piden en la primera pregunta. La magnitud del vector pues se la consigue de esta forma. La magnitud del vector d es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Sustituimos valores y nos queda que esto es igual a la componente en x está menos 34.307 menos 34,307 kilómetros, todo esto al cuadrado, más 185,600, perdón, aquí me equivoqué, 185,685 kilómetros al cuadrado, y eso, ahí está. Esta operación la podemos hacer en la calculadora, sin mucho problema. Tenemos que tener cuidados con los paréntesis, entonces voy a dictar cómo voy a hacer. Escribo raíz cuadrada, abro paréntesis, abro otro paréntesis, escribo menos 34.307, cierro paréntesis al cuadrado, más, abro otro paréntesis, 185.687, está bien ese número, sí, 685, perdón, 685, ¿sí?
cierro paréntesis al cuadrado y cierro el primer paréntesis que abrí. Y esto me resulta 188,83 kilómetros. ¿Listo? Aquí tengo que tener cuidado en algo. Bueno, lo pueden dejar ahí, pero lo correcto es escribir esa distancia en términos de las cifras significativas que nos están dando las demás distancias, ¿sí? Porque mire que todas las distancias tienen tres cifras significativas, 1, 2, 3, todas tienen así, 1, 2, 3, 1, 2, bueno, 1, 2, 3, tres cifras significativas tienen todas, así que toda esta distancia que resulta de acá también la voy a dejar con tres cifras significativas. Si se dan cuenta, el 3, bueno, aquí aplico las reglas de aproximación. El 3, como es menor que 5, hace que el número anterior quede sin cambios, o sea que esto queda en un 8. El 8, a ser mayor que 5, hace que el número anterior aumente en 1. O sea que esto, con tres cifras significativas, aquí me quedaría 9, ¿no? Me quedaría como 189 kilómetros. ¿Miran? Con tres cifras significativas. Esta sería la magnitud del vector D. ¿Listo? Mire que al sacar la raíz cuadrada de esta cantidad, en la calculadora solo escribo los números con sus respectivos paréntesis para que opere bien los signos, y la unidad que me resulta es kilómetros. En otros videos yo he explicado bien cómo se llega correctamente, pues con todos los pasos algebraicos desde esta raíz a este resultado. Eh, en otros videos lo he hecho, pero se me alargaría mucho si lo hago aquí, así que quiero que entiendan que esto se resuelve en la calculadora como lo dicté y que las unidades que me quedan son kilómetros. Hay una explicación pues más bonita o más larga con muchos otros pasos, pero yo creo que por ahora está bien que sepan que resulta en kilómetros, o las unidades que tengo aquí, ¿no? Van a quedar acá. ¿Listo? Si hay una demostración, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer en este caso. Pero hay varios videos donde lo he hecho. Eso. Ya tenemos la magnitud. Vamos a analizar la pregunta. Mire que dice la distancia que debe volar para regresar a Lincoln desde Manhattan. O sea que la distancia desde aquí, desde Manhattan hasta Lincoln, ¿sí? Es de 189 kilómetros, lo que obtuvimos. ¿Sí? O la magnitud de este vector es de 189 kilómetros. Ahora nos dice la dirección relativa al norte que debe seguir. Ilustre su solución con un diagrama vectorial. Bueno, para eso voy a dibujar otro plano cartesiano para poder ubicar el vector D. Voy a dibujarlo por aquí. Ah, perdón. Este, ¿sí? Lo voy a dejar así porque voy a necesitar más que todo el segundo cuadrante. Aquí tengo Y y pues es el norte este, ¿no? Acá tengo X, esto es el este, para acá tenemos el sur y para acá el oeste. ¿Listo? Eso. Voy a dibujar el vector D más o menos, pero pues teniendo en cuenta las componentes, ¿no? Mire que la componente Y es positiva y la componente en X es negativa. ¿Sí? ¿En qué cuadrante de un plano cartesiano se cumple que la componente en X sea negativa y la componente en Y sea positiva? Si nos fijamos en el plano cartesiano, pues en el segundo cuadrante, ¿sí? De esta forma. Si dibujamos las componentes, pues se dan cuenta que la componente en Y apunta hacia arriba, por lo tanto será positiva, y la componente en X apunta a la izquierda, por lo que será negativa. ¿Listo? Eso. Ahora dibujo de nuevo las componentes porque ahora quiero explicarles que voy a encontrar este ángulo de aquí. ¿Sí? Este angulito de aquí lo voy a encontrar, lo voy a llamar teta. ¿Listo? Eso. Aquí se van a dar cuenta que el ángulo que voy a obtener va a tener un número, un signo negativo. Y bueno, y eso lo explico luego para que entiendan por qué es un signo negativo. Por ahora hagamos los cálculos. Tengo la componente en X, tengo la componente en Y. Formo el triángulo rectángulo de siempre. De esta forma. ¿Sí? Eso. Esto sería nuestra componente en X del vector D. Aquí escribamos dx. Esto es la componente en Y. Esto es el vector D. Para encontrar este ángulo voy a usar la función tangente. Tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? La componente en X. O sea que esto será igual a dx. Dividido entre el cateto adyacente que es dy.
Entonces aquí escribimos dy. Nosotros queremos encontrar el ángulo θ, que es la dirección, ¿sí? Para eso aplicamos la función inversa de la tangente para poder cancelarla a ambos lados del igual. Aplicamos esa función. ¿Cuál es la función inversa de la tangente? Es el arco tangente. Arco tangente, solo aplicamos esta función, o sea, aplicado a la tangente del ángulo θ. Como se hizo esa operación en el lado izquierdo, también debo hacerlo en el lado derecho para que la igualdad se mantenga. ¿Sí? Si de lo contrario estoy afectando la igualdad. Sería arco tangente, perdón. Arco tangente. ¿De quién? De lo que está acá, pues. En este caso sería de x dividido entre dy. ¿Listo? Aquí como tengo el arco tangente de una tangente, como son funciones inversas, se van a cancelar y nos va a quedar simplemente tangente. ¿Sí? Sobra lo de aquí. Y esto es igual al arco tangente de la componente en x sobre la componente en y. ¿Listo? Eso. Aquí ya podemos sustituir valores. Tenemos que θ es igual al arco tangente. Escribámoslo mejor. Arco tangente de la componente en x. La componente en x vale menos 34.307 kilómetros. Menos 34,307 kilómetros. Dividido entre 185.685. ¿Sí está bien? Sí. 185,685 kilómetros. Cierro paréntesis. Miren que arriba y abajo tengo kilómetros, así que los puedo cancelar. Eso porque eso es 1. ¿Sí? Kilómetros dividido entre kilómetros da 1. Y 1 por cualquier cosa da la misma cosa, así que eso se puede quitar y queda ahí. ¿Listo? Y es importante porque si hubiera tenido un kilómetro aquí, quiere decir que hay un error, porque yo no puedo calcular el arco tangente de una cantidad que tenga unidades. Tiene que quedar sin unidades para poder calcular arcotangentes. ¿Listo? Ah, una cosita, en la calculadora no aparece como arcotangente. En mi calculadora al menos aparece como tangente. O sea, esta función arcotangente aparece así como tan a la menos 1. Sí, o sea que cuando vayan a sacar arcotangente es tan a la menos 1 en la calculadora. Eso, entonces calculemos eso. Tendremos que arcotangente de menos 34.307 dividido entre 185.685. ¿Sí escribí bien? 685, sí. Cierro paréntesis y esto nos da 10, nos da esto. Θ es igual a menos 10, con un decimal queda menos 10,5 grados. ¿Sí? Aquí nos da el menos y quiero explicarles por qué da este menos. Si se dan cuenta, acá en todos los ángulos que medimos, que son positivos, ¿sí? En todos los ángulos que nos daban positivos de acá, se medía en este sentido. O sea, en este problema escogieron la dirección positiva para medir ángulos, pero solo en este problema, en este sentido de acá, ¿sí? Todos los ángulos que sean medidos en esa dirección serán positivos. El valor que nosotros obtuvimos es negativo, o sea que debo medir 10,5 grados, pero en la dirección opuesta, ¿sí? Hacia allá. ¿Listo? ¿Por qué hacia allá? Porque, les vuelvo a repetir, en este problema, el que armó, pues el que escribió el problema, decidió medir los ángulos positivos en la dirección hacia acá, en la dirección, se podría decir, a favor de las manecillas del reloj. ¿Listo? Pero solo es en este problema, porque en la mayoría de problemas esta dirección sería negativa, ¿sí? En este problema pues se está considerando positivo ángulos en esa dirección. Si me dio un ángulo negativo, pues quiere decir que lo mira en dirección opuesta. El menos me está diciendo, pues váyase en dirección opuesta a la positiva y mida 10 grados, 10,5 grados. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir el menos, que se mide en dirección opuesta a la que se está midiendo los ángulos positivos, ¿sí? Por lo tanto, aquí como se dan cuenta, pues este angulito de aquí se está midiendo en dirección opuesta. Voy a quitar acá. Eso,
Si se dan cuenta, pues este ángulo θ será negativo porque se está midiendo así, ¿sí? Respecto del norte hacia el oeste. Por eso da negativo. ¿Listo? ¿Cómo sería el ángulo positivo? Tendría que saber cuánto mide todo este ángulo de acá. ¿Listo? Pero eso es fácil. Nosotros sabemos que todo este vale 360, ¿no? Si a ese 360 le quitamos los 10.5 que mide esto, pues nos da todo este pedacito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay dos formas de escribirlo, ¿no? Entonces podemos decir que esta es la respuesta ya. Podríamos decir ya, esa es la respuesta. Hay otra forma de escribir esa respuesta que sería esta, como 10,5, así positivo, pero especificando hacia dónde lo mido. Entonces aquí podría decir que esto es hacia el oeste del norte, ¿sí? Ahí estoy diciendo que este ángulo está medido en la dirección oeste respecto del norte, ¿sí? O sea, el oeste a la izquierda, entonces me está diciendo mida 10.5 grados hacia el oeste respecto del norte, ¿sí? Esa es otra forma de escribir ese resultado, ¿listo? Negativo, oeste. Y otra forma de escribir ese mismo resultado es como les digo, a 360, que es todo esto, quitarle el pedacito que obtuvimos y nos dará pues ya el ángulo positivo como debe ser, o sea, este pedacito de acá, ¿sí? Entonces podríamos a este ángulo de acá, ponémoslo alfa, listo, a todo este ángulo. Entonces mire que alfa más teta es igual a 360 grados, ¿listo? Entonces quiero despejar alfa, nos quedaría que alfa es igual a 360 grados menos teta. Sí, aquí ojo con el signo porque debo considerarlo positivo en este caso para que se cumpla el dibujito que hice. Si no, no se cumple. 360 grados es igual a, perdón, menos 10,5 grados. ¿Listo? Entonces alfa es igual a 360 menos 10,5. Esto nos da 349,5 grados. ¿Sí? Otra forma de expresar en la misma dirección. ¿Listo? Miren que esta ya es positiva. O sea, quiere decir que está medido desde el norte en dirección este hasta que llega al vector D. ¿Sí? Va a ser vector D. ¿Listo? Cualquiera de las tres formas de escribir esa respuesta está bien, pero tienen que aclarar respecto de, o sea, en qué dirección están midiendo. Si lo dejan como negativo, pues ya se sabe que se está midiendo, ya se debe saber que se está midiendo en dirección opuesta a la que se medían los otros ángulos, o sea, en esta dirección de acá. La forma más correcta o más clara para mí es decir 10.5 hacia el oeste del norte, aquí ya no hay confusión. Esta es la forma más clara de escribirla. O esta, que ya cumple con la condición que es respecto del norte, medida en la dirección de las manecillas del reloj. ¿Listo? Yo lo dejaría así. O sea, si me piden a mí la respuesta, lo dejaría de esta forma. ¿Sí? Hacia el oeste del norte. Ahí les dejo tres respuestas. Las tres son correctas, dependiendo de cómo les pidan a ustedes. Usan cualquiera. Eso. Espero que haya sido claro. Bueno, aquí me falta algo. Voy a analizar. Dice la dirección relativa al norte que debe seguir del vector, ¿no? Ese ya lo encontramos, ya sabemos que debe seguir una dirección de 10.5 grados al oeste del norte. Debe seguir ese desplazamiento para poder llegar a Lincoln de nuevo a partir de Manhattan. Si esa es la dirección y la magnitud del vector que debe recorrer o la distancia que debe recorrer es de 189 kilómetros. ¿Listo? Y luego nos dice, ilustre su solución con un diagrama vectorial. Bueno, el diagrama vectorial está aquí, es este, ¿sí? Es una suma de vectores y podemos estar diciendo que ilustre la solución sería este vector D, si este lo tienen que dibujar con otro colorcito para que se distinga, ¿listo? Esto es una suma vectorial por el método gráfico, el que está aquí, ¿listo? Y esto es lo que nos piden allá, ¿sí? ¿Está claro? Eso, entonces, sí, ahí yo creo que ya está todo. Entonces eso sería todo por hoy. Espero que esté claro. Por favor, si les gustó, si les ayudó para alguna tarea, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos en una siguiente ocasión.